Los boxeadores Andy Bowen y Jack Burkle se enfrentaron en un épico combate que duró 110 asaltos y se extendió durante 7 horas y 19 minutos. Esta se conoce como el combate más largo registrado en la historia del boxeo. Ambos boxeadores ya contaban con récords de participación en combates con abultadísimos asaltos. O sea, eran lo que podría decirse como boxeadores de fondo. Se sabía que llegaban, de hecho Andy Bowen tiene varios récords como de distancia en peleas. Pero, ¿es esto posible? ¿Sucedió? ¿No sucedió? ¿En mitología? ¿Me lo estoy inventando? Una de las cosas importantes que vamos a hablar en este episodio es que sí sucedió. Por increíble que parezca, el combate sí pasó, sí sucedió y sí se llevó a cabo. Lo que sabemos por registros de periódicos, por fotografías, por registros policiales, porque evidentemente una pelea tan larga llamó la atención de la policía, así que sí existió. Ahora vamos a develar por qué. Es importante destacar que en esta época las reglas, si bien existían las reglas del Marqués de Queensberry, que son relativamente las mismas reglas del boxeo actual, guantes, asaltos de 3 minutos, un ojo de descanso, un árbitro, ring, etc., no eran practicadas en todos lados. Particularmente en Estados Unidos, siempre han sido reacios a tener reglas particulares o propias. Así lo podemos ver hoy en día, donde también practican un boxeo a mano limpia. En los 2000 inventaron un boxeo que fue así muy poco conocido y quizás hable en algún capítulo, que se hacía en un círculo. Y así, los norteamericanos siempre están inventando cosas extrañas. Por lo tanto, hacia 1890, las reglas modernas del boxeo no se estaban practicando o no eran las más populares. En estos años se entendían como las reglas del London Price y también, bueno, en el caso norteamericano son como las reglas American Price Rules. Las dinámicas de esta época eran un poco distintas. La duración de los combates eran tan largos porque no existían límites de tiempo establecidos. Los boxeadores comenzaban a pelear y cuando uno de ellos caía al suelo, por ejemplo, se detenía el combate, se contaban 30 segundos y se volvía a continuar. La única forma de ganar en estos combates era por nocaut o por la directa rendición del boxeador, que fuera capaz de decir me rindo, lo que era algo bastante difícil. De hecho, hasta el día de hoy es muy famoso el famoso no más de Roberto Durán, pero ¿cuántos boxeadores conocen que se rindan directamente? Por lo tanto, el combate podía seguir y seguir y seguir. Otra de las cosas que sucedía mucho era que, por ejemplo, si uno de los boxeadores estaba en una desventaja táctica, recibiendo muchos golpes, lo que hacía era tratar de utilizar alguna proyección de lucha grecorromana, un suplex, por ejemplo, lanzarlo al suelo, un derribo de hombros, y ahí al boxeador al caer al suelo había un descanso, que era de 30 segundos para ambas partes. Por lo tanto, podía descansar y reponerme. Por lo tanto, los combates podían extenderse durante horas, ya que los boxeadores tenían la posibilidad de recuperarse entre rounds y seguir luchando. Ahora bien, existen varios tipos de luchadores. Por ejemplo, sabemos que John Sullivan era un boxeador de esta época que ganaba los combates rápidamente con un contundente knockout. Pero habían otros boxeadores como Andy Burkle, por ejemplo, quien es el protagonista de esta historia, que podían luchar durante mucho rato y eran especie de boxeadores de larga distancia. Para entenderlo mejor, hay que imaginar que los boxeadores estaban muy igualados en habilidades y resistencias. Esto es otra cosa que también hoy día nos parece como uno dice ¿por qué? Es un hecho de que el boxeo comercial hoy en día está regulado por la cartelera. A veces hay boxeadores que no están equiparados. Todos hemos visto combates donde un boxeador cae en el segundo, en el tercer, cuarto asalto y pareciera que gana. Recuerdo una pelea de Golovkin famosa donde vence a un tipo que nunca más volvimos a ver, que se llamaba Wade. Lo derrotó con un solo gol. Bueno, esto en esta época, en el siglo XIX, no ocurría. Los boxeadores estaban más bien equiparados y tenía que ver con que la apuesta era por premio. O sea, se juntaban, vamos a suponer, 100 personas y de nuestras 100 personas, 70 apostaban al luchador A y 30 al luchador B. Las que apostaban al luchador B iban a ganar más dinero. Por lo tanto, el sistema de apuestas hacía que los boxeadores estuvieran equilibrados. Nadie quería apostar por una pelea que durara un minuto. Era más bien un problema que una solución. Entonces los boxeadores continuaban peleando hasta que uno de ellos caía noqueado o se rendía. Sin un límite de tiempo, los combates podían extenderse y extenderse y extenderse para el entretenimiento de quienes lo estaban mirando. Esto es algo que igual hay que comprender en las reglas del London Price. Son reglas de un combate pactado por un pago que era 80% para el ganador y 20% para el perdedor, donde las personas que iban querían ver un combate de boxeo del estilo prize fighting, o sea, lucha, boxeo, caídas,
golpes ahí en la medianía de la legalidad. Por lo tanto, podían ser muy largas. Las técnicas involucradas en esta época, como ya lo he dicho en otros videos, el boxeo no estaba limitado únicamente a golpes de puño, también se podían utilizar técnicas de lucha, proyecciones principalmente, empujar, golpear con los antebrazos, y estas técnicas adicionales permitían a los boxeadores prolongar los combates, ya que tenían más opciones de defenderse y mantenerse en pie. Imaginemos, por ejemplo, una toma clásica de lucha grecorromana, donde los boxeadores podían estar en pie, intentando derribarse uno al otro. La legalidad de las peleas en aquella época no eran necesariamente ilegales, pero tampoco estaban reguladas como hoy en día. No existían comisiones. Estos señores, Bowen y Burkle, seguramente se juntaron con una cantidad de apostadores, un promotor, que dijo: esta pelea va a ser por tal cantidad de asaltos, porque las peleas se pactaban a una relativa cantidad de asaltos o asaltos infinitos, y por lo tanto el pago era mucho mayor. Sería pensarlo de la siguiente manera: imaginemos que Saúl Canelo pelea el día de mañana con Benavides a una cantidad de asaltos, 50 asaltos. El solo morbo de la pelea vendería muchísimo, por solo saber qué iba a pasar. Por lo tanto, eran peleas que estaban en la medianía de la legalidad. No existían comisiones atléticas, ni organismos que establecieran reglas o supervisaran los combates. Simplemente se juntaba el público, las personas que habían firmado la pelea, y a esperar que las leyes del lugar no prohibieran las peleas. Sabemos que, por ejemplo, en Nueva York hasta 1890 el boxeo estaba prohibido, y también en Argentina. Ahora, ¿qué hacían, por ejemplo, en Estados Unidos para pelear? Era ir a un pontón, esto es una especie de tabla flotante gigante, o en barcos, donde se realizaban los combates, ya que técnicamente no era territorio de Estados Unidos, sino que era territorio marítimo, por ese internacional. A pesar de la falta de regulación, las peleas de boxeo eran muy populares y atraían a grandes multitudes. Los promotores organizaban estos combates, lo anunciaban públicamente y indicaban que no eran completamente ilegales. Por lo tanto, una pelea de, 100 asaltos podía existir, al menos en la legalidad. En la época que se llevó a cabo este combate, los combates de boxeo tenían los límites de tiempo como los he explicado. Bajo las reglas del London Prize se pactaban los asaltos, que duraban en percepción 3 minutos. Sin embargo, cada vez que un boxeador caía al suelo, ya fuera por un golpe, por un derribo, por la lucha, o por, como también ha salido en los cronistas, por intención propia, se paraba la pelea a 30 segundos para que se recuperara y siguiera peleando. Por lo tanto, esta falta de regulación permitió que las peleas se extendieran durante largos periodos de tiempo. Hay otra cosa que uno dice: ¿por qué no podían medir el tiempo? No existían los relojes. Los relojes sí existían, al menos desde el siglo XV, pero eran elementos caros. Por lo tanto, si bien uno o dos participantes podían tener un reloj, no eran abundantes. Y sabemos que el primer cronómetro hecho para reglas de Queensberry se ocupó en Nueva York en 1891. Entendamos que también era una pieza de alta tecnología en la época. Hoy en día los cronómetros parecen que lo regalaran, pero en la época seguía siendo una pieza de alta tecnología, como sería, por ejemplo, poner un bar en una pelea vamos a suponerla una pelea en Santiago, o poner un bar para realizar el boxeo. Sería inviable porque no existe ni la inversión, ni el tiempo, ni las ganas para invertir en eso. Por lo tanto, la medición del tiempo podía ser por percepción y de manera irregular. Además de la ausencia de límites de tiempo, había otros factores que contribuyeron excepcionalmente a la duración de estos combates. Uno de ellos era el consumo de alcohol durante las peleas. En esa época era común que los boxeadores bebieran alcohol, por ejemplo whisky, durante el combate, lo que podía afectar la resistencia y capacidad de recuperación de los boxeadores. Ahora hay algo que es importante entender. Se sabe que John Sullivan era un gran bebedor de whisky norteamericano, este whisky que es un poco dulce, el bourbon. ¿Por qué sucedía esto? Entendamos que en la época el fumar o consumir alcohol no era necesariamente mal visto como podría ser hoy en día. Nos parecería irrisorio que durante un combate de boxeo a alguien le dieran whisky. Pero en la época no era mal visto, no se entendía como malo, sino también incluso como modelo de masculinidad y virilidad el tomar whisky mientras se combatía. Otro de los elementos era que los boxeadores, al estar cada vez más ebrios probablemente, iban perdiendo sensibilidad a los golpes, y probablemente la pelea se trababa aún más, ya que entendamos que son personas que estarían con una coordinación totalmente alterada. Entonces, este factor adicional de fatiga y deshidratación
prolongaba aún más la duración de los combates. Como he dicho anteriormente, las técnicas de lucha adicionales permitidas en aquel entonces contribuyeron a la prolongación de los combates. Los boxeadores podían utilizar estas técnicas para empujar, agarrar, golpear y añadían otra capa de duración de tiempo. Y por lo tanto, también otro efecto que hizo que la duración de los combates fuera más larga era la claridad de reglas. Como no existían reglas claras, los combates podían existir y seguir y seguir. El combate ante Andy Bowen y Jack Burkle es un ejemplo notable de la falta de regulación y aspectos que contribuyeron a la duración excepcionalmente larga de algunos combates en esa época, como la ausencia de límites de tiempo, la presencia de consumo de alcohol, las técnicas de lucha adicionales, la falta de claridad en las reglas, se combinaron para crear enfrentamientos que duraban horas. Aunque estas peleas pueden parecer inusuales en comparación al boxeo actual, dejaron un legado duradero en la historia del deporte y lo afectaron en una primera época. Cuando uno revisa fuentes, por ejemplo, de inicios del siglo XX, se ve que se pactan peleas a 25 asaltos, a 20, incluso a 30 asaltos, porque se entendía pelear más asaltos era una demostración de virilidad. Hay un video pequeño que tengo en el canal donde hablamos de Ad Volkov, que fue uno de los boxeadores que sufrió demencia por el boxeo y fue la última pelea regida bajo reglas contemporáneas, claro, los guantes de boxeo, los 3 asaltos, hasta asaltos de 3 minutos, que se peleó a 40 asaltos en California. ¿Y por qué sucedía esto? Me preguntan. Esto sucedía porque la Comisión de California simplemente no tenía límites para terminar las peleas, porque aún seguían estas reglas. Y si bien recordamos hasta la tragedia ocurrida en los años 80, donde falleció un boxeador, el boxeo seguía teniendo 15 asaltos. Por lo tanto, estos combates eran parte común del boxeo del siglo XIX, el prize fighting. Y como dije anteriormente, existen estilos en los cuales se buscaba una manera de entretener a la audiencia. Probablemente quien apostara en contra de un combate de John Sullivan no le gustara mucho la idea de que ganara el primer asalto. O fue a ver una pelea de John Sullivan y pagó una cantidad notable de dinero y gana el primer asalto. Y el combate se transforma en 3 minutos. Creo que esto nos ha pasado a varios, de ir a ver un combate de boxeo y ves que el rival de origen desconocido termina en el suelo muy tempranamente y nos damos cuenta todos de que no era una pelea equilibrada. Así que algunas enseñanzas de este combate, el combate más largo de la historia del boxeo, son que los combates de la época del prize fighting carecían de reglas, las técnicas de lucha hacían que fuera más larga, las formas de entender el boxeo en el siglo XIX eran muy distintas a las de ahora, porque también eran sociedades diametralmente opuestas, donde por ejemplo el consumo de alcohol estaba bien visto, y hoy no es así. Ahora, lo más importante, ¿cómo terminó este combate? Terminó en empate, pero nuestros queridos combatientes ganaron la asombrosa suma de la época de $2.500, que es una suma bastante grande de dinero para la época, entendiendo que eran momentos en que uno podía hacer muchísimas cosas con un solo dólar. Por lo tanto, a pesar de que evidentemente este tipo de pelea afectó su salud de manera permanente, eran grandes ganancias las que se llevaban a cabo en las reglas del London Prize, American Prize sería en este caso. Por lo tanto, estos combates siguieron existiendo durante el siglo XIX, probablemente a comienzos del siglo XX, porque reportaban mayores ganancias. Síguenos para más en el legado del jab.